Cuando mi esposa me sentó para una plática seria, dijo, ya le pedí a tu hermano que sea mi novio. Y él dijo, sí. ¿Cómo que sí? Él dijo, sí. Me quedé mirando a mi esposa, Vanessa, mientras estaba ahí sentada tan tranquila, como si me acabara de contar que cambió la contraseña de Netflix. Llevábamos casados 7 años, y mi hermano menor, Logan, había estado viviendo con nosotros los últimos 3 meses, después de que se le inundó su departamento. Ella estuvo de acuerdo en que nuestro arreglo tenía sentido para todos los involucrados. Sacó su laptop y abrió una presentación de PowerPoint titulada Nuestra nueva dinámica familiar, con una foto de los 3 de la última Navidad. Lo he pensado racionalmente y los beneficios son claros. Le dio clic a la siguiente diapositiva, que tenía viñetas sobre eficiencia doméstica y gastos compartidos. Mi hermano entró de la cocina cargando un café para ella, pero no para mí. Oye, hermano, tenemos que hablar del nuevo arreglo. Se sentó junto a Vanessa en el sofá y se agarraron de las manos justo frente a mí. Vanessa explicó cómo esto en realidad era mejor para mí también. ¿Mejor para mí? ¿Que mi esposa quisiera salir con mi hermano era mejor para mí? ¿Has estado estresado con el trabajo últimamente? Y que Logan ayude con mis necesidades significa menos presión para ti. Logan dijo esto como si me estuviera haciendo un favor. Vanessa pasó a otra diapositiva mostrando un horario semanal. Mira, lunes, miércoles, viernes, me tienes a mí. Martes, jueves, sábado, Logan me tiene a mí. Los domingos pasamos todos tiempo juntos como familia. Lo había codificado por colores, mis días en azul y los de Logan en verde. Así todos reciben atención y nadie se siente descuidado. Me puse de pie, pero las piernas me temblaban. Hiciste un horario para salir con mi hermano. Vanessa asintió, orgullosa de su organización. También hice una tabla de tareas del hogar y un desglose del presupuesto. Logan va a contribuir con el 30% de los gastos de la casa ahora, como pareja oficial. Me mostró otra diapositiva con proyecciones financieras. De hecho, vamos a ahorrar dinero con 3 ingresos. Logan bebió el café que había preparado en mi cocina, usando mi taza. Además, ya vivo aquí, así que nada realmente cambia, excepto que estamos siendo honestos sobre los sentimientos. Tocó la rodilla de Vanessa. Hemos sentido esta conexión durante semanas. Habían estado planeando esto durante semanas, mientras yo iba a trabajar todos los días, pensando que mi matrimonio era normal. ¿Cuándo empezó esto? Vanessa se puso pensativa. ¿Te acuerdas cuando tuviste esa conferencia en Dallas? Logan y yo de verdad conectamos ese fin de semana. Eso fue hace 6 semanas. Me había ido 3 días por una obligación de trabajo. Te acostaste con mi hermano mientras yo estaba en una conferencia. Los dos se rieron como si hubiera dicho algo ridículo. No nos acostamos juntos. Solo hablamos de nuestros sentimientos y nos dimos cuenta de que somos compatibles, agregó Logan rápidamente. Vanessa jamás me sería infiel. Por eso lo estamos haciendo éticamente. Éticamente. No dejaban de usar esa palabra. Vanessa sacó un documento impreso. Encontré esta plantilla de acuerdo poliamoroso en línea. Solo necesitamos firmarla para hacerlo oficial. El documento tenía 20 páginas, con secciones sobre noches de cita y límites íntimos. Ya habían llenado nuestros nombres. Noté que la fecha era de hace 2 semanas. Queríamos estar preparados para esta conversación, dijo Logan mientras se acercaba más a Vanessa. ¿Y nuestros votos matrimoniales? Vanessa pasó a otra diapositiva mostrando estadísticas. El 20% de las parejas prueban la no monogamia ética. En realidad estamos siendo progresistas. Logan asintió. En algunas culturas, los hermanos comparten a una esposa. Es completamente natural. Sacó su teléfono. Ya me uní a algunos grupos en línea para este tipo de cosas. Vanessa mostró otra diapositiva con el plano de la casa. Estoy pensando que convirtamos el garaje en una segunda recámara principal. Así todos tienen privacidad. Ya había cotizado con contratistas. $18,000, pero vale la pena para nuestro nuevo estilo de vida. Nuestros ahorros tenían exactamente $18,000. ¿Quieres gastar todos nuestros ahorros? Vanessa me corrigió. Una recámara para mi segunda pareja. Necesitamos dejar de pensar en términos de posesión. Logan se puso de pie. Sé que esto es mucho, pero estamos intentando algo nuevo y hermoso. Puso su mano en mi hombro. Estamos enamorados, lo aceptes o no. Fue entonces cuando sonreí por primera vez. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Los dos se vieron sorprendidos por mi repentino acuerdo. ¿De verdad? Preguntó Vanessa sospechando. ¿De verdad? De hecho, ¿por qué no le llamamos a mi papá ahora mismo y le damos la buena noticia? Logan se puso pálido. ¿Para qué le vamos a llamar a papá? Saqué mi teléfono, ya marcando para contarle sobre su nueva relación. Seguro querrá saberlo. Vanessa se veía confundida, pero Logan tomó mi teléfono. No necesitamos involucrar a los padres todavía, pero papá ya había contestado en altavoz. Hola hijo, ¿cómo va todo? Así que ahí estaba yo, con papá en altavoz, y Logan viéndose como si fuera a vomitar sobre el precioso PowerPoint de Vanessa. Logan trató de agarrar mi teléfono, pero di un paso atrás y lo sostuve donde no pudiera alcanzarlo. Lo que pasa con mi papá es que nos crió a los dos y sabe exactamente quién es Logan en realidad. Fue su favorito mientras crecíamos. Pero eso cambió después de que le pidió dinero prestado y nunca se lo devolvió. 3 veces distintas. Ahora estaba parado en mi sala, agarrado de la mano de mi esposa y yo pensando, voy a dejar que esto pase. Papá seguía esperando una respuesta y yo le iba a dar una que nunca olvidaría. ¿Qué está pasando ahí? Preguntó papá por el altavoz, con esa voz de papá que significaba que sabía que algo andaba mal. Miré directo a Logan mientras respondía. Papá, tengo unas noticias muy emocionantes sobre Logan. Tiene una nueva novia y nunca vas a adivinar quién es. A Logan se le abrieron los ojos como platos y empezó a agitar las manos hacia mí, como si de alguna manera pudiera detener las palabras antes de que llegaran al teléfono. Espera, papá, no es lo que parece, dijo Logan lo bastante fuerte como para que lo escuchara, con la voz volviéndose aguda y temblorosa. Íbamos a decírselo a todos a nuestro propio tiempo, y esto de verdad no es justo. Vanessa se adelantó y puso su mano en el hombro de Logan como si estuviera a punto de dar una presentación de trabajo a un cliente difícil. Señor Fritz, habla Vanessa. Creo que ha habido un malentendido sobre cómo estamos enmarcando esta situación. Lo que estamos haciendo es explorar estructuras de relación modernas que muchas parejas saludables están adoptando hoy en día. En realidad es bastante común, y hay mucha investigación que muestra los beneficios de las unidades familiares expandidas. Usó esa voz calmada que solía hacerme sentir seguro, pero que ahora solo me hacía querer tirarle algo a la cabeza. El teléfono se quedó en silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos completos de nada de mi padre. Y vi la sonrisa confiada de Vanessa empezar a desvanecerse un poco en las orillas. Logan estaba agarrando el brazo de Vanessa tan fuerte que los nudillos se le estaban poniendo blancos. Luego papá habló, y su voz era plana y fría de una manera que solo había escuchado unas cuantas veces en toda mi vida. Logan, ¿te estás acostando con la esposa de mi hijo mayor mientras vives bajo su techo? Logan literalmente dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran empujado. Papá, eso no es exactamente, o sea, técnicamente no hemos... Lo que trato de decir es que se desarrolló una conexión emocional de forma natural, y tenemos planes futuros que involucran a los 3 de una manera justa y equilibrada. Y Vanessa tiene toda una presentación que explica la estructura, si quisieras verla algún día. Estaba tropezándose con sus propias palabras, y era
Era la primera vez que veía perder esa confianza engreída desde que empezó toda esta pesadilla. Planes futuros, repitió papá lentamente. Tienes planes futuros para estar con la esposa de tu propio hermano. Logan asintió aunque papá no podía verlo. Sí, señor, dentro de un marco ético que respeta las necesidades y límites de todos. La psicología moderna en realidad apoya este tipo de arreglos cuando se hacen correctamente, con comunicación abierta y expectativas claras. Fue entonces cuando Logan empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos completos con los hombros temblando. Sabía que esto iba a pasar, gimió. Sabía que todos iban a reaccionar así. Nadie apoya nunca mis decisiones. Nadie quiere nunca que sea feliz. Todos solo quieren controlar mi vida y decirme qué puedo y qué no puedo sentir. Estaba haciendo esa cosa que había hecho desde que éramos niños, donde se convertía en la víctima sin importar lo que realmente hubiera hecho. Cuando rompió la lámpara favorita de mamá luchando en la casa, de alguna manera fue mi culpa por no detenerlo. Cuando lo agarraron copiando en un examen en la preparatoria, fue culpa del maestro por hacer el examen demasiado difícil. Y ahora ahí estaba otra vez, llorando sobre lo injusto que estaba haciendo todo el mundo, mientras estaba parado en mi sala agarrado de la mano de mi esposa. Logan, dijo papá por el teléfono, con la voz todavía en esa calma aterradora. Pon a tu hermano al teléfono, sin altavoz, solo él. Logan me miró con algo cercano al pánico en los ojos. Papá, deberíamos hablar todos de esto juntos como familia. Eso es lo que Vanessa dice que es la manera saludable de manejar estas conversaciones. Pero yo ya estaba caminando hacia la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Aquí estoy, papá, dije mientras quitaba el altavoz y cerraba la puerta detrás de mí. La cocina estaba oscura y silenciosa, y todavía podía escuchar a Logan llorando en la sala, pero se sentía lejos ya. Necesito que empaques una maleta, dijo papá, y su voz era diferente ahora, más suave, pero seria de una manera que me apretó la garganta. Empaca suficiente para unos días, y ven a quedarte conmigo esta noche. No discutas con ellos, no expliques nada, solo agarra tus cosas y vete. Me apoyé en el mostrador y sentí que me temblaban las manos. Papá, ni siquiera sé qué hacer. Tenían todo un PowerPoint, tenían un horario codificado por colores, ya habían llenado algún tipo de contrato. Papá hizo un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera sido tan enojado. Tu hermano ha estado haciendo este tipo de cosas toda su vida, pero esto es otra cosa. Ven aquí esta noche y resolvemos tus siguientes pasos juntos. Conozco a un abogado de divorcios de mi club de golf. Buen tipo. Ganó el caso de mi amigo cuando su esposa trató de quitarle todo. Vamos a necesitar a alguien así. Divorcio. La palabra me golpeó en el pecho, pero también se sintió correcta. Como si finalmente alguien estuviera diciendo en voz alta lo que yo había estado demasiado asustado para siquiera pensar. ¿Y Logan? Pregunté. ¿Qué con él? La voz de papá se puso dura. Él hizo su elección. Eligió a tu esposa sobre su propio hermano. Eso no es algo de lo que se pueda regresar. Ahora, empaca tu maleta y sal de ahí antes de que traten de convencerte de quedarte. Vanessa tiene esa forma suave de hablar y no quiero que escuches ni una palabra más de lo que diga esta noche. Asentí, aunque no podía verme. Está bien, papá. Estaré ahí en una hora. Colgué y me quedé parado en mi cocina oscura por un minuto, solo respirando. A través de la pared podía escuchar la voz de Vanessa, baja y tranquilizadora, probablemente diciéndole a Logan que todo iba a estar bien y que yo entraría en razón una vez que tuviera tiempo de procesarlo. Esa era su palabra favorita, procesar. Como si toda mi vida desmoronándose fuera solo algo que necesitaba pensar un poco más antes de estar de acuerdo en que era una buena idea. Pero no iba a procesar nada. Iba a empacar una maleta e ir a la casa de mi papá y dejar que alguien que de verdad me quisiera me ayudara a resolver este desastre. Caminé de regreso por la sala sin mirar a ninguno de los dos y subí directo a nuestra recámara. Mi recámara. La recámara que había compartido con Vanessa durante 7 años, pensando que estábamos construyendo algo real. Saqué una maleta y empecé a echar ropa adentro. Podía escuchar pasos en las escaleras y luego Vanessa apareció en la puerta viéndose preocupada por primera vez desde que había empezado su estúpida presentación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. ¿Qué dijo tu papá? No respondí. Solo seguí empacando. Ropa interior, calcetines, los jeans cómodos que usaba los fines de semana, mi cargador de teléfono, el libro que había estado tratando de leer durante meses, pero nunca tuve tiempo. Deberíamos hablar de esto, dijo Vanessa, entrando al cuarto. Huir a la casa de tu papá no va a resolver nada. Necesitamos tener una conversación de adultos sobre nuestros sentimientos y nuestro futuro. Cerré la maleta y finalmente la miré. Mi abogado se pondrá en contacto, dije, y el shock en su cara valió cada minuto horrible de esa noche. Pasé junto a ella y bajé las escaleras, donde Logan todavía estaba sentado en el sofá con pañuelos desechables por todos lados. Levantó la vista hacia mí con los ojos rojos. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar, pero yo ya había terminado. Estaba tan harto. Salí por la puerta principal. Me subí a mi carro y manejé a la casa de mi papá, mientras mi teléfono vibraba con mensajes de los dos que no leí. Durante todo el camino, seguí pensando en ese horario que Vanessa había hecho. Azul para mí, verde para Logan. Como si fuéramos citas en su calendario en lugar de personas. Como si 7 años de matrimonio no significaran más que un espacio de tiempo que ella podía reorganizar cuando quisiera. Pero eso ya se había terminado. Cuando entré a la entrada de la casa de papá y vi la luz del porche encendida esperándome, sentí algo que no había sentido en horas. Seguridad. Iba a estar bien. Podría tomar tiempo y podría doler muchísimo, pero iba a estar bien porque tenía una familia que de verdad actuaba como familia. A diferencia de mi hermano, que aparentemente pensaba que familia significaba algo muy diferente. Papá me esperaba en la cocina con 2 tazas de café en la mesa y esa expresión en la cara que significaba que había estado pensando mucho en algo. Me senté frente a él y envolví mis manos alrededor de la taza caliente, mientras él solo me miraba por un minuto, como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Hay algo que necesito decirte, dijo finalmente, y la manera en que lo dijo hizo que se me helara el estómago. Hace como un mes, Logan me llamó pidiendo dinero. Hay algo que necesito decirte, dijo finalmente, y la manera en que lo dijo hizo que se me helara el estómago. Hace como un mes, Logan me llamó pidiendo dinero, $5,000. Dijo que era para reparaciones en su departamento por daños de la inundación. Se frotó la cara con la mano como si estuviera cansado. Dijo que el seguro no cubría todo y que necesitaba ayuda para volver a levantarse. Pensé en Logan viviendo en mi cuarto de huéspedes durante 3 meses, comiendo mi comida, usando mis cosas y aparentemente planeando llevarse a mi esposa todo ese tiempo. ¿Se lo diste? Papá negó con la cabeza. Le dije que lo pensaría. Algo se sentía raro en todo esto. La forma en que hablaba de lo estresado que estaba en tu casa. Como tal vez necesitaría quedarse ahí más tiempo del planeado. Alcanzó su teléfono en la mesa. Ahora sé por qué realmente quería ese dinero. No estaba planeando arreglar su departamento. Estaba planeando quedarse contigo para siempre. Desbloqueó su teléfono y empezó a desplazarse por mensajes. Necesito mostrarte algo, y lo siento, porque va a doler, pero necesitas ver quién es tu hermano realmente. Volteó el teléfono hacia mí y vi una larga cadena de mensajes de texto entre él y Logan que se remontaban meses atrás. Meses de mi hermano quejándose de mí a nuestro propio padre. Léelos, dijo papá en voz baja. Así que lo hice.
dije. El primero era de hace 4 meses, antes de que siquiera pasara la inundación. Logan había escrito que yo estaba siendo controlador sobre el baño de huéspedes y no lo dejaba mantener sus cosas ahí. Eso no era cierto, solo le pedí que quitara sus rastrillos del mostrador porque Vanessa también usaba ese baño. El siguiente mensaje era peor. Le dijo a papá que yo era frío y distante con Vanessa y que podía ver lo infeliz que estaba. Ella merece algo mejor, había escrito. Alguien que de verdad le preste atención en lugar de trabajar todo el tiempo. Me sentí enferma leyéndolo. Otro mensaje de hace 2 meses decía que Vanessa se había estado confiando con él sobre los problemas de nuestro matrimonio y que él pensaba que podía hacerla más feliz de lo que yo jamás pude. Había escrito literalmente esas palabras a nuestro padre. Te estaba diciendo todo esto y no me lo advertiste. Miré a papá y se veía culpable. Pensé que solo estaba siendo dramático. Ya sabes cómo es Logan. Siempre tiene que hacer todo sobre él mismo. No pensé que de verdad iba a tratar de robarte a tu esposa. Pensé que solo estaba celoso y desahogándose. Volvió a tomar el teléfono y se desplazó a otro mensaje. Mira la fecha de este. Es de hace 3 meses, como una semana antes de que se inundara el departamento de Logan. Le había escrito a papá diciendo que mi matrimonio se estaba desmoronando y que estaba preocupado por mí, pero también que tal vez era lo mejor porque Vanessa necesitaba a alguien que la entendiera. Una semana antes de la inundación, me recosté en la silla y sentí algo hacer clic en mi cerebro. Papá, exactamente cuando se inundó el departamento de Logan, papá me miró con las cejas levantadas. Hace como 3 meses, a mediados de mes. ¿Por qué? Hice las cuentas en mi cabeza. Logan le había estado enviando mensajes a papá sobre los problemas de mi matrimonio y sobre cómo Vanessa merecía algo mejor. Exactamente una semana antes de que su departamento convenientemente se inundara y necesitara mudarse con nosotros. Una semana antes de que de repente tuviera una excusa para estar en mi casa todos los días mientras yo estaba en el trabajo. Una semana antes de que empezara a hacerle café a mi esposa y conectar con ella sobre sus sentimientos. ¿Crees que causó la inundación a propósito? Pregunté. E incluso mientras lo decía, sabía que sonaba una locura. Pero papá no se rió, solo me miró con esta expresión seria. Creo que tu hermano vio una oportunidad y la tomó. Ya sea que causara la inundación o solo la aprovechara, el momento es demasiado perfecto como para ignorarlo. Se puso de pie y empezó a caminar por la cocina, como hacía cuando estaba resolviendo un problema. Tenemos que llamarle a tu mamá. Está a 2 estados de distancia, pero siempre supo cómo manejar los planes de Logan cuando ustedes eran niños. ¿Te acuerdas cuando Logan convenció a todos en la escuela de que le robaste su proyecto de ciencias? Tu mamá fue la que descubrió que Logan había hecho todo él solo. Sí, me acordaba de eso. Yo tenía 15 años y Logan tenía 12, y había copiado mi proyecto, y luego le dijo al maestro que yo le había robado su trabajo. Mamá había ido a la escuela con ambos proyectos, y señaló que el de Logan tenía mi nombre borrado con corrector en una esquina, donde se le había olvidado borrar bien. Logan había llorado y jugado a la víctima, y algunas personas todavía creían su versión, pero al menos el maestro sabía la verdad. Es tarde, dije, mirando el reloj en la pared de papá. Mamá probablemente ya está dormida. Tu mamá no ha dormido después de las 9 en 30 años, dijo papá ya marcando. Va a querer saber de esto. El teléfono sonó 2 veces antes de que mamá contestara. Dan, ¿está todo bien? Son casi las 10. Podía escuchar la preocupación en su voz, incluso a través del altavoz del teléfono. Papá la puso en altavoz y colocó el teléfono en la mesa entre nosotros. Los muchachos están teniendo algunos problemas. El mayor está aquí conmigo ahora. Mamá se quedó callada un segundo. Tenía el presentimiento de que algo andaba mal. ¿Es sobre Logan? Papá y yo nos miramos. ¿Por qué pensarías eso? Pregunté. Mamá suspiró y podía imaginarla sentada en su sala con sus lentes de lectura puestos y un libro en el regazo. Porque Logan me llamó la semana pasada, haciendo las preguntas más extrañas. Quería saber sobre hermanos en la Biblia, específicamente si había alguna historia sobre hermanos que compartieran a la misma esposa. Se me cayó la quijada. Papá cerró los ojos y negó con la cabeza despacio. Estaba preguntando sobre esos 7 hermanos y la mujer, continuó mamá. Dijo que era para una discusión de club de lectura, pero Logan no lee un libro desde la preparatoria. Sabía que algo estaba pasando, pero no quise entrometerme. Ahora supongo que debía haberlo hecho. Mamá, dije, inclinándome hacia el teléfono. Logan y Vanessa quieren estar en una relación juntos, mientras yo sigo casado con ella. Hicieron una presentación de PowerPoint sobre eso. El silencio del otro lado fue más largo esta vez. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era dura de una manera que rara vez escuchaba de ella. ¿Hicieron un qué? Un PowerPoint con horarios y gráficas y un contrato. Quieren salir juntos y quieren que yo esté de acuerdo. Logan ha estado viviendo con nosotros 3 meses y aparentemente ha estado trabajando en Vanessa todo este tiempo. Mamá hizo un sonido que era mitad risa y mitad algo más. Ese muchachito sigiloso. Debía haberlo sabido cuando llamó preguntando por las historias de la Biblia. Estaba buscando permiso. Quería que yo dijera algo que lo hiciera parecer bien. Papá intervino. También me pidió $5,000 el mes pasado. Dijo que era para reparaciones del departamento. Ahora pensamos que nunca planeó regresar. Quería quedarse con ellos permanentemente. Claro que sí, dijo mamá. Logan no hace nada sin un plan. Ha sido así desde que tenía 6 años y descubrió que podía conseguir postre extra llorándole por separado a cada padre. Hizo una pausa. ¿Qué necesitas que haga? Papá me miró y yo lo miré a él. Y por primera vez desde que Vanessa había abierto esa estúpida laptop, sentí que no estaba solo en esto. Tenía a mi papá en la cocina conmigo y a mi mamá en el teléfono, y ambos estaban listos para ayudarme a pelear. Todavía no sé, admití. Apenas me enteré de todo esto esta noche. Vanessa y Logan todavía están en mi casa, probablemente tratando de descubrir cómo darle vuelta a esto. Papá me dio el nombre de un abogado de divorcios. Bien, dijo mamá con firmeza. Úsalo a primera hora el lunes por la mañana y no vuelvas a esa casa solo. No les des la oportunidad de convencerte de nada. Vanessa tiene esa forma de hacer que todo suene razonable y Logan sabe exactamente qué botones presionar. Tenía razón sobre eso. Incluso ahora, parte de mi cerebro estaba tratando de encontrar excusas para ellos. Tal vez sí tenían sentimientos de verdad. Tal vez yo había estado demasiado enfocado en el trabajo. Tal vez había algo mal en mí que hizo que Vanessa buscara en otro lado. Pero luego me acordé del horario. Azul para mí, verde para Logan. Como si fuéramos artículos en una lista de pendientes en lugar de personas. No voy a regresar, dije, y lo decía en serio. Buen muchacho, dijo papá en voz baja. La voz de mamá volvió a llegar por el teléfono. Estoy viendo vuelos ahora mismo. Puedo estar ahí el sábado en la mañana. Vamos a resolver esto juntos como una familia. Una familia de verdad,
no lo que sea que Logan esté tratando de crear. Así que mi hermano había estado preparando el terreno con ambos padres, tratando de encontrar a alguien que apoyara su pequeño golpe de estado. Puso a prueba a papá con la solicitud de dinero. Puso a prueba a mamá con preguntas raras de la Biblia. Y cuando ninguno de los dos le dio luz verde, siguió adelante de todos modos, pensando que él y Vanessa podían presentarlo como un hecho consumado que yo tendría que aceptar. Lo que Logan no contaba es que nuestra familia se habla entre sí. Para medianoche, ambos padres sabían todo y teníamos un chat grupal activo. Mamá estaba reservando un vuelo para el fin de semana. Papá estaba investigando las leyes de divorcio de nuestro estado. Y yo, por fin, estaba viendo a mi hermano con claridad por primera vez en 30 años. Apenas dormí esa noche en el cuarto de huéspedes de papá, pero cuando finalmente me quedé dormido, dormí más profundo de lo que había dormido en meses. Cuando me desperté, el sol ya brillaba a través de las cortinas y podía oler el café desde abajo. Revisé mi teléfono y vi más de 20 mensajes de Vanessa y un montón de Logan, pero no abrí ninguno. Solo puse mi teléfono en silencio y bajé a encontrar a papá sentado en la mesa de la cocina con su café y su laptop abierta en un sitio web legal. Buenos días, hijo, dijo sin levantar la vista. Hay café en la cafetera. Y ya le llamé a ese abogado. Puede verte el lunes por la tarde. Me serví una taza y me senté frente a él, sintiendo que tal vez las cosas de verdad iban a estar bien. Fue entonces cuando escuchamos un carro entrar en la entrada. Papá levantó la vista hacia mí con las cejas levantadas y se levantó para mirar por la ventana del frente. Todo su cuerpo se puso rígido. Es Vanessa, dijo, y su voz se volvió plana y fría de una manera que me erizó el vello del brazo. Se está bajando de su carro con una carpeta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, pero papá levantó la mano antes de que pudiera siquiera levantarme de mi silla. Quédate aquí, déjame manejar esto. Caminó hacia la puerta principal y lo escuché abrirla antes de que Vanessa pudiera siquiera tocar. Me acerqué a la puerta para poder ver lo que estaba pasando en el porche. Vanessa estaba parada ahí con su elegante saco de trabajo, viéndose como si hubiera practicado todo esto frente al espejo antes de manejar hasta ahí. Traía una carpeta gruesa en las manos y ya estaba abriendo la boca para empezar a hablar. Necesitamos hablar como adultos, dijo Vanessa con esa voz calmada que siempre usaba cuando trataba de sonar razonable. Tu hijo está exagerando al involucrar a la familia en lo que debería ser un asunto privado entre personas casadas. Si tan solo pudiéramos sentarnos y discutir esto racionalmente, estoy segura de que podemos encontrar una solución que funcione para todos. Papá se quedó parado en la puerta con los brazos cruzados y no se movió ni un centímetro para dejar entrar a Vanessa. Tienes exactamente 2 minutos para explicarte antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Vanessa ni siquiera parpadeó ante eso. Solo asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba y empezó a sacar papeles de su carpeta. Entiendo que esto parece poco convencional, dijo con esa voz explicativa, como si le estuviera hablando a un niño lento. Pero si ven estos artículos de expertos en relaciones y psicólogos, verán que el poliamor en realidad es una elección de estilo de vida saludable y normal para muchas parejas. Sostuvo el papel para que papá pudiera ver los encabezados y las secciones resaltadas. Hay investigación revisada por pares que muestra que las personas en relaciones consensuadas y no monógamas reportan altos niveles de satisfacción y comunicación. No es algo que deba dar miedo. En realidad es progresista y moderno, y muchas familias están prosperando con estos arreglos. Sostuvo los papeles hacia papá como si esperara que mi padre los tomara y leyera cada palabra cuidadosamente. Este es de un estudio universitario que muestra que los niños criados en hogares poliamorosos tienen los mismos resultados de desarrollo que los niños en familias tradicionales. Y este habla de cómo los celos en realidad son una construcción social que se puede desaprender con las técnicas de comunicación adecuadas. Papá miró los papeles en la mano extendida de Vanessa por como 1 segundo. Luego extendió la mano y los tomó. Observé desde la puerta cómo mi padre sostenía esos artículos que Vanessa probablemente había pasado horas imprimiendo y resaltando. Y entonces papá los rompió por la mitad, justo por el centro. No leyó ni una sola palabra, ni siquiera miró lo que estaba impreso en ellos. Simplemente los hizo pedazos y dejó que cayeran al piso del porche a los pies de Vanessa. A Vanessa se le abrió la boca y por un segundo solo miró fijamente el papel roto en el suelo, como si no pudiera entender lo que acababa de pasar. Señor, esos eran estudios revisados por pares de revistas respetadas, dijo, y pude escuchar su voz subiendo un poco. Si tan solo se tomara el tiempo de educarse sobre estructuras de relación modernas, entendería que lo que Logan y yo estamos proponiendo se basa en principios psicológicos sólidos. Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros solos. Hay toda una comunidad de gente que vive así felizmente. Papá no se movió. Te quedan como 90 segundos. Observé la cara de Vanessa cambiar mientras trataba de decidir qué hacer después. Si tan solo se tomara el tiempo de educarse sobre estructuras de relación modernas, entendería que lo que Logan y yo estamos proponiendo se basa en principios psicológicos sólidos. Esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros solos. Hay toda una comunidad de gente que vive así felizmente. Papá no se movió. Te quedan como 90 segundos. Observé la cara de Vanessa cambiar mientras trataba de decidir qué hacer después. Su máscara calmada empezó a agrietarse un poco en las orillas. Prácticamente podía verla pensando rápido, repasando su lista mental de argumentos, tratando de encontrar un nuevo ángulo que funcionara con mi padre. Luego algo cambió en su expresión, y supe que lo que fuera a salir de su boca a continuación me iba a enojar. Mira, no quería decir esto, dijo Vanessa, y su voz se puso más baja, como si estuviera compartiendo algo privado. Pero la verdad es que tu hijo ha estado emocionalmente distante durante años. Trabaja todo el tiempo, nunca está en casa. Cuando está en casa, está cansado y estresado, y no le queda energía para mí o para nuestra relación. Extendió las manos como si estuviera siendo tan honesta y vulnerable. Estaba sola. Traté de hablar con él sobre eso, pero simplemente se cerraba. No se comunica, no comparte sus sentimientos. Llega a casa del trabajo y se queda viendo su teléfono y se duerme en el sofá. Sentí que mis manos se cerraban en puños a los lados. Me estaba echando la culpa a mí. Estaba de verdad parada en el porche de mi padre tratando de hacer que esto fuera mi culpa. Después de 7 años intentándolo, finalmente encontré a alguien que de verdad me escucha y me hace sentir valorada, continuó Vanessa. Es mi culpa que esa persona resulte ser su hermano. No planeé que esto pasara. Logan simplemente estaba ahí. Me entendía. Prestaba atención cuando tu hijo no lo hacía. Me hizo sentir que yo importaba. ¿De verdad me pueden culpar por responder a ese tipo de conexión? Papá la dejó terminar cada palabra. Se quedó ahí parado con los brazos cruzados y la cara como de piedra y dejó que Vanessa dijera todo eso. Y cuando Vanessa terminó y miraba a papá con esa expresión esperanzada, como si tal vez finalmente hubiera encontrado el argumento correcto, mi padre habló. Mi hijo se pondrá en contacto a través de su abogado. Ahora,
Sal de mi propiedad. Vanessa literalmente dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran empujado. Espera, ¿no podemos al menos hablar de esto? Estoy tratando de ser razonable aquí. Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Su hijo está tirando a la basura un matrimonio de 7 años por un malentendido. ¿No cree que se lo debe a sí mismo? Al menos escucharme. Tenemos una casa juntos. Tenemos una vida juntos. Tenemos cuentas y planes e historia compartidos. No puede simplemente tirar todo eso a la basura porque está molesto. La voz de papá se puso aún más fría de lo que jamás la había escuchado. La única persona que tiró a la basura este matrimonio eres tú. Y si no estás fuera de mi propiedad en los próximos 10 segundos, voy a llamar a la policía. Luego cerró la puerta. No de un portazo. Solo la cerró firmemente, como si Vanessa ni siquiera valiera el esfuerzo de un portazo. Corrí a la ventana del frente y vi a Vanessa parada en el porche, viéndose completamente perdida. Se quedó mirando la puerta cerrada por un largo momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Su boca se movía un poco, como si todavía estuviera tratando de pensar en las palabras correctas que harían que la puerta se abriera de nuevo. Miró hacia abajo, a los pedazos rotos de papel esparcidos en el piso del porche. Lentamente, se agachó y empezó a recogerlos, juntando los artículos rotos en sus manos, como si todavía significaran algo. Se quedó ahí parada sosteniendo esos papeles rotos y mirando la puerta. Y pude ver en su cara que genuinamente no podía entender por qué su lógica no había funcionado. En su mente, había venido preparada, había hecho su investigación, había impreso evidencia, tenía argumentos listos para cada objeción. ¿Cómo podía alguien rechazar un razonamiento sólido y estudios revisados por pares? Caminó de regreso a su carro, todavía aferrándose a esos artículos rotos como si no supiera qué hacer con ellos. Se sentó en el asiento del conductor durante al menos 2 minutos completos, solo mirando por el parabrisas hacia la casa de papá. Luego finalmente encendió el carro y se fue. Papá regresó a la cocina y se sentó frente a mí. ¿Estás bien?, preguntó. No estaba seguro de cómo responder eso. Me echó la culpa, dije, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. Dijo que yo era emocionalmente distante. Dijo que por eso fue detrás de Logan, como si yo la hubiera hecho hacerlo. Papá negó con la cabeza despacio. Eso es lo que hace la gente como Vanessa. No pueden admitir que hicieron algo mal, así que encuentran la forma de hacer que sea culpa de alguien más. Podrías haber sido el esposo perfecto que hizo todo bien, y ella igual hubiera encontrado una excusa. Así es como funciona esta gente. Le dan vuelta a todo hasta que de alguna manera tú resultas ser el malo por estar molesto de que te hayan lastimado. Extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la mía. Esto no es tu culpa, ninguna parte de esto. Vanessa hizo una elección y Logan hizo una elección. Y ahora les toca vivir con esas elecciones, pero tú no tienes que vivir con ellas. Tú puedes alejarte y construir algo mejor. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. ¿Y si tienes razón, aunque sea un poco? ¿Y si fui un mal esposo? Papá me apretó la mano. Incluso si trabajas demasiado o estás cansado a veces, que por cierto solo se llama ser una persona normal con trabajo, hay una palabra para lo que haces cuando eres infeliz en un matrimonio. Se llama divorcio, o terapia, o tener una conversación honesta. No te andas escondiendo con el hermano de tu esposo durante semanas, y luego lo presentas como una propuesta de negocios con diapositivas y contratos. Eso no es lo que hace una esposa infeliz. Eso es lo que hace una persona egoísta que quiere todo a su manera. Vanessa mandó 17 mensajes durante las siguientes 2 horas, y vi cada uno llegar sin responder. Primero, estaba siendo razonable, diciendo que debíamos hablar de esto como adultos. Luego se disculpaba, diciendo que nunca quiso lastimarme, y que tal vez la presentación fue demasiado, muy rápido. Luego se enojó, diciendo que yo estaba destruyendo nuestra familia por un malentendido, y que estaba siendo dramático. El último mensaje decía que Logan estaba empacando sus cosas, y se iba porque lo había hecho sentir no bienvenido en su propia casa de su hermano, su propia casa de su hermano, mi casa que yo pagaba con toda la hipoteca, mi cocina donde él hacía café, y mi taza para mi esposa. Papá vio mi cara mientras leía los mensajes y solo negó con la cabeza. Ambos sabíamos que esto no había terminado. Logan nunca caía sin asegurarse de que todos los demás también cayeran. Cuando mamá aterrizara el sábado en la mañana, finalmente le pondríamos fin a esto. Pero primero, Logan tenía un truco más bajo la manga. El viernes por la noche, estaba sentado en la sala de papá tratando de ver algún programa de cocina y no pensar en cómo mi vida se estaba desmoronando cuando sonó mi teléfono. No era Vanessa ni Logan esta vez, sino un amigo al que conocía desde hacía años y en quien confiaba. Oye, ¿estás bien?, preguntó antes de que yo pudiera siquiera decir hola. Acabo de ver la publicación de Logan y quería checar cómo estabas. Sentí que se me apretaba el estómago. ¿Qué publicación? Hubo una pausa del otro lado, como si no pudiera creer que yo no lo supiera. Publicó algo bastante largo en redes sociales hace como 20 minutos. Está por todos lados. La gente lo está compartiendo y comentando, y pensé que debías saberlo antes de que lo vieras por alguien más. Le agradecí y colgué, e inmediatamente abrí mi teléfono en la página de Logan. Papá levantó la vista de su crucigrama cuando escuchó mi respiración cambiar. ¿Qué pasa?, preguntó, pero no pude responder porque estaba demasiado ocupado leyendo lo que mi hermano había escrito sobre mí para todo el mundo. La publicación era larga, al menos 5 párrafos, y tenía una foto arriba de Logan viéndose triste y con los ojos hundidos, como si hubiera estado llorando. El pie de foto decía: a veces las personas que se supone deben amarte más son las que más te lastiman. Y luego el resto era peor. Escribió sobre cómo había estado viviendo conmigo durante 3 meses después de que se inundó su departamento, y cómo yo había sido frío y controlador todo el tiempo. Dijo que lo hice sentir no bienvenido en su propia familia y que siempre le había tenido celos desde que éramos niños. Habló de enamorarse de alguien inesperado y de cómo el amor no sigue las reglas que creemos que debería. Nunca dijo el nombre de Vanessa, pero cualquiera que nos conociera lo iba a deducir. La peor parte era cómo lo enmarcó. Según la publicación de Logan, él no había hecho nada malo, solo había tenido sentimientos y había sido honesto sobre ellos. Y en respuesta, su controlador hermano mayor lo había corrido de la casa y había tratado de poner a sus padres en su contra. Escribió que ahora estaba sin hogar por mi culpa y que había perdido a su familia por algo que no podía evitar. Nunca quise lastimar a nadie. Había escrito al final: solo me enamoré. ¿De verdad eso es tan imperdonable? Pensé que la familia se suponía que te apoyaba sin importar qué. Supongo que estaba equivocado sobre lo que significa familia. Bajé a los comentarios y me sentí enfermo. Ya había más de 100 y la mayoría estaban del lado de Logan. Tu hermano suena tan tóxico, escribió una persona. Una familia de verdad estaría feliz de que hayas encontrado el amor. Otro comentario decía: el amor es amor, no importa con quién sea. Tu hermano necesita madurar y dejar de ser tan controlador. Alguien más escribió: esto pasa más de lo que la gente se da cuenta. Tu hermano solo está enojado porque está inseguro de su propio matrimonio. Mereces ser feliz. Seguí bajando y solo empeoraba. La gente me estaba llamando celoso y amargado y controlador. Decían que estaba usando esto como una excusa para cortar a Logan de la familia, porque siempre me había sentido amenazado por él. Un comentario decía: tu hermano suena como uno
uno de esos tipos que no soportan que alguien más reciba atención. Probablemente ha estado esperando la oportunidad de deshacerse de ti durante años. Nadie estaba preguntando cuál era el papel de Vanessa en todo esto. Nadie estaba señalando que Logan se había mudado a mi casa y luego había empezado a ir tras mi esposa. En la versión de la historia de Logan, él era solo un tipo que se enamoró y fue castigado por eso por su hermano mayor cruel. Me temblaban las manos mientras empezaba a escribir una respuesta. Iba a contarle a todos la verdad. Iba a explicar sobre el PowerPoint y el horario y el contrato que ya habían llenado. Iba a publicar las capturas de pantalla de los mensajes de Logan a papá, donde me insultaba y decía que podía hacer más feliz a Vanessa. Iba a destruir su pequeña historia de víctima con hechos. Pero antes de que pudiera terminar de escribir, papá estaba a mi lado, quitándome suavemente el teléfono de las manos. No hagas eso, dijo, y su voz era calmada pero seria. Sea lo que sea que estés a punto de escribir, no lo hagas. Lo miré con lágrimas ardiéndome en los ojos. Está mintiendo sobre mí a todos. La gente cree que soy el malo. Piensan que lo corrí sin razón. Tengo que defenderme. Papá negó con la cabeza despacio. Déjame decirte algo que mi padre me dijo hace mucho tiempo. Nunca pelees con un cerdo en el lodo. Los dos se ensucian y al cerdo le gusta. Se sentó junto a mí en el sofá y puso su mano en mi hombro. Si respondes a esa publicación, estás jugando su juego. Quiere que pelees con él en público, donde todos puedan ver. Quiere que te veas enojado y malo y a la defensiva. Incluso si dices la verdad, la gente solo va a ver a dos hermanos peleando y le van a creer al que llore más bonito. Y los dos sabemos que ese es Logan. Sabía que tenía razón. Pero de todos modos, dolía muchísimo ver todos esos comentarios sobre mí, de gente que no sabía nada de lo que realmente había pasado. Entonces, ¿se supone que debo dejar que diga todo esto de mí? ¿Dejar que todos sus amigos piensen que soy esta persona horrible? Papá sacó su propio teléfono de su bolsillo. No, me vas a dejar manejar esto a mí. Hay una diferencia entre pelear en público y pelear en privado. Logan quiere una guerra pública porque sabe cómo jugar ese juego, pero no quiere que nuestra familia vea esos mensajes que me mandó. No quiere que nadie sepa lo que en realidad dijo de ti a tus espaldas. Se desplazó por su teléfono hasta que encontró el número de Logan. ¿Le vas a llamar?, pregunté. Le voy a dar una opción, dijo papá. Puede quitar esa publicación para la mañana o empiezo a compartir algunas capturas de pantalla propias. Veamos qué tan comprensiva es la gente cuando lean lo que de verdad piensa de su hermano. Presionó el botón de llamar y puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. Sonó 3 veces antes de que Logan contestara y su voz sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando. Papá, dijo, y pude escucharlo tratando de sonar pequeño y triste. Papá, qué bueno que llamaste. Necesito hablar contigo sobre lo que está pasando. Nadie está escuchando a mi lado y solo necesito que alguien entienda. La voz de papá era fría de una manera que rara vez había escuchado de él. Logan, vi tu publicación. Hubo una pausa del otro lado. Solo necesitaba que la gente supiera la verdad. Todos están en mi contra y no hice nada malo. Solo me enamoré. ¿De verdad es tan malo? Siempre nos han enseñado a seguir nuestro corazón y eso es todo lo que estaba haciendo. Papá lo cortó. Tienes hasta la mañana para quitar esa publicación. La voz de Logan cambió. Se puso más dura y a la defensiva. ¿Por qué? Porque hace ver mal a mi hermano. Él es el que te llamó y convirtió esto en un gran drama familiar. Él es el que... Tienes hasta la mañana para quitar esa publicación. La voz de Logan cambió. Se puso más dura y a la defensiva. ¿Por qué? Porque hace ver mal a mi hermano. Él es el que te llamó y convirtió esto en un gran drama familiar. Él es el que me corrió. Solo estoy contando mi lado de la historia. Tengo derecho a defenderme. Papá no levantó la voz para nada, pero de alguna manera eso lo hacía más aterrador. Déjame explicarte algo. Tengo cada mensaje de texto que me has enviado guardado en este teléfono, incluyendo los que llamabas a tu hermano un felpudo aburrido, incluyendo los que decías que Vanessa merecía algo mejor y que tú podías hacerla más feliz, incluyendo el que me pediste $5,000 que ambos sabemos que nunca planeabas usar para reparaciones del departamento. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar a Logan respirando, pero no dijo nada. Si esa publicación sigue arriba para mañana en la mañana, continuó papá, empiezo a compartir esos mensajes con todos. Tu mamá, tus primos, tus tías y tíos, todos en la familia que están leyendo tu pequeña historia de víctima ahora mismo. Todos pueden ver lo que realmente dijiste de tu hermano antes de robarte a su esposa. La voz de Logan volvió, más pequeña ahora. No harías eso. Yo también soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando decidiste destruir el matrimonio de tu hermano, dijo papá, y su voz seguía en esa calma aterradora. Tienes hasta la mañana. Esos son 12 horas para decidir si quieres que toda la familia sepa quién eres realmente. Colgó antes de que pudiera responder y puso el teléfono en la mesa de centro entre nosotros. Me le quedé viendo y no supe qué decir. ¿De verdad vas a mandar esos mensajes a todos?, pregunté. Papá asintió despacio. Si no la quita, entonces sí. Todos necesitan saber qué tipo de persona es Logan en realidad. Está contando con que seamos demasiado educados como para pelear de vuelta. Está contando con que la lealtad familiar mantenga sus secretos a salvo, pero rompió esa lealtad cuando fue tras de ti. Ya no se le permite esconderse detrás de la familia. Nos quedamos sentados en silencio por unos minutos y yo seguía actualizando la página de Logan para ver si la publicación seguía ahí. Los comentarios seguían llegando y la gente me seguía insultando, pero de alguna manera ya no dolía tanto ahora porque sabía que papá tenía esos mensajes. Sabía que estaba dispuesto a usarlos y sabía que para la mañana siguiente o esa publicación desaparecería o toda la historia de víctima de Logan se derrumbaría frente a todos los que le habían creído. Para el sábado en la mañana, la publicación había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho. La mitad de nuestra familia extendida ya la había visto. Los primos me estaban mandando mensajes preguntando qué estaba pasando y si estaba bien y si lo que Logan había escrito era verdad. Una tía le llamó a papá exigiendo saber por qué estaba tomando partido y diciendo que Logan solo era un muchacho enamorado y que yo estaba siendo demasiado duro. Logan había convertido mi humillación privada en entretenimiento público y aunque borró todo, las capturas de pantalla ya se estaban esparciendo por los chats grupales de la familia. Pero aquí está la cosa sobre Logan. Siempre juega demasiado sus cartas. Se enfoca tanto en ganar el momento que no ve lo que viene después, porque ahora había hecho de esto un asunto familiar. Había involucrado a todos con esa publicación y cuando mamá entró por la puerta de papá esa tarde con su maleta de mano y sus lentes de lectura sobre la cabeza, supe exactamente de qué lado estaba. Me dio un abrazo largo primero sin decir nada y luego dejó su bolsa en el pasillo. Caminó directo a la mesa de la cocina y se sentó con esa expresión en la cara que significaba negocios. Papá y yo nos sentamos frente a ella y ella cruzó las manos sobre la mesa y nos miró a los dos. Es hora de una junta familiar. Sentí que se me apretaba el estómago cuando mamá dijo esas palabras, pero pensé que se refería solo a que nosotros tres nos sentáramos a resolver los próximos pasos. Luego miró a papá y dijo algo que hizo que se me cayera el corazón. También necesitamos invitar a Logan y a Vanessa. Todos merecen la oportunidad de decir su verdad. Abrí la boca para discutir, pero levantó la mano. Sé lo que vas a decir, pero si no los dejamos hablar, entonces siempre van a decir que no les dimos una oportunidad justa.
van a decir a todos que nos les ganamos sin escuchar su lado. Les damos una oportunidad de explicarse frente a toda la familia y luego terminamos. Papá asintió despacio como si entendiera, aunque podía ver que a él tampoco le encantaba la idea. Tiene un punto. Si lo cerramos por completo, Logan lo va a usar en nuestra contra. Va a decir que estábamos demasiado asustados de escuchar la verdad. Quería gritar que ya sabíamos la verdad y que darles una plataforma era exactamente lo que querían. Pero mamá ya estaba sacando su teléfono. Le voy a mandar mensaje a Logan. Papá, tú le mandas a Vanessa. Diles que estén aquí a las 3 y que esta es su única oportunidad de presentar su caso. Me quedé ahí sentado sintiéndome enfermo, mientras mis padres mandaban esos mensajes. Esto era un error. Lo podía sentir en los huesos. Logan era bueno hablando para salirse de las cosas. Y Vanessa tenía esa forma calmada y lógica de explicar cosas que hacía que la gente asintiera, incluso cuando estaba diciendo locuras. ¿Qué tal si de verdad convencían a mis padres? ¿Qué tal si mamá y papá escuchaban sus argumentos y empezaban a pensar que tal vez yo estaba exagerando? Las siguientes horas se sintieron como esperar una cita con el dentista, pero peor. Traté de comer algo de almuerzo, pero todo sabía a cartón. Traté de ver televisión, pero no podía concentrarme en nada. Solo seguía mirando el reloj y viendo los minutos pasar hasta las 3. A las 2:45, un carro entró en la entrada y mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Papá fue a la ventana y se le tensó la mandíbula. Es Logan. Observé a través de la cortina mientras mi hermano se bajaba de su carro y apenas lo reconocí. Estaba vestido elegante, con una camisa de botones bien planchada, como si fuera a una entrevista de trabajo. Tenía el cabello peinado y arreglado y traía una carpeta gruesa bajo el brazo. Se veía confiado, se veía preparado, se veía como alguien que había estado practicando para ese momento. Mamá lo dejó entrar y Logan caminó a la sala con la cabeza en alto, como si fuera dueño del lugar. Ni siquiera me miró. Solo se sentó en el sillón grande frente al sofá y cruzó las piernas y puso su carpeta en el regazo. Gracias por darme la oportunidad de explicar, le dijo a mamá y papá, ignorándome por completo. Sé que esto ha sido difícil para todos, pero creo que una vez que entiendan la investigación detrás de lo que Vanessa y yo estamos proponiendo, van a ver que no estamos haciendo nada malo. Le dio unas palmaditas a la carpeta en su regazo. Traje algunos materiales de expertos en relaciones y psicólogos que se especializan en estructuras familiares alternativas. En realidad hay mucha ciencia que apoya lo que estamos tratando de hacer. Quise aventarle algo, pero solo me quedé ahí sentado con las manos en el regazo, tratando de mantener la cara calmada. Unos minutos después, otro carro se estacionó y Vanessa entró cargando su bolsa de laptop como si estuviera llegando a una junta de negocios. Le asintió a papá y mamá y luego se sentó junto a Logan en el sillón de 2 plazas. No se agarraron de las manos esta vez, pero se sentaron lo bastante cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Aprecio que todos estén dispuestos a tener esta conversación, dijo Vanessa con esa voz suave que solía amar. Sé que mi presentación del otro día fue mucho para procesar, pero he armado unos materiales nuevos que creo que van a ayudar a que todos entiendan que esto no es una traición. En realidad es una elección de estilo de vida legítima que millones de personas alrededor del mundo practican exitosamente. Sacó su laptop de la bolsa y empezó a instalarla en la mesa de centro. Si me dan solo unos minutos para mostrarles algo de la investigación, creo que van a ver que lo que Logan y yo estamos proponiendo se basa en principios psicológicos sólidos. Mamá levantó la mano. Antes de que empieces con cualquier presentación, creo que Logan debería hablar primero. Él es el que publicó todo eso en línea. Él es el que empezó todo este desastre público. Déjenlo decir lo suyo. Logan asintió como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Se puso de pie de su silla y miró a mis padres como si estuviera dando un discurso en la escuela. Podía notar que lo había practicado. Cada palabra era suave y perfecta, y nunca se tropezaba ni hacía pausas. Quiero empezar diciendo que nunca quise lastimar a nadie, empezó Logan. Sé cómo se ve esto desde afuera, pero tienen que entender que enamorarse no es algo que se pueda controlar. Simplemente pasa. Y lo que pasó entre Vanessa y yo fue real y puro y hermoso. Puso su mano en el pecho como si estuviera sintiendo todas esas emociones profundas. La verdad es que mi hermano nunca apreció lo que tenía. Durante años vi a Vanessa esforzarse tanto por hacerlo feliz. Y durante años lo vi ignorarla. Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Siempre estaba demasiado cansado para pasar tiempo con ella. Llegaba a casa y apenas le decía 2 palabras antes de quedarse dormido en el sofá. Abrí la boca para defenderme, pero mamá me dio una mirada que decía, espera. Así que me quedé ahí sentado y escuché mientras mi hermano seguía hablando de cómo yo era un mal esposo que no merecía a mi esposa. Vanessa es una persona muy especial, continuó Logan. Es inteligente y cariñosa y da tanto a las personas que ama. Pero mi hermano no podía ver eso. La daba por sentada todos los días. Y cuando me mudé y empecé a conocerla, vi lo que él se estaba perdiendo. Vi a esta mujer increíble que solo quería que alguien la apreciara. Ahora miraba directo a mamá y sus ojos se estaban poniendo brillosos como si fuera a llorar. Nuestra conexión es real. Sé que tal vez no lo entiendan, pero lo que Vanessa y yo tenemos es algo especial. No planeamos que esto pasara. No lo buscamos. Simplemente creció naturalmente de pasar tiempo juntos y de verdad vernos el uno al otro. Levantó su carpeta. Y antes de que digan que lo que estamos haciendo está mal, quiero que sepan que hay ciencia real detrás de esto. El poliamor lo practican millones de personas en todo el mundo. Hay terapeutas y expertos en relaciones que ayudan específicamente a familias como la nuestra a navegar este tipo de arreglos. Esto no es algo loco que inventamos. Es un estilo de vida legítimo que muchas familias felices y saludables eligen. Abrió su carpeta y sacó unas páginas impresas. Tengo artículos aquí de revistas de psicología. Tengo testimonios de gente que vive así y lo ama. Tengo investigación que muestra que los niños criados en hogares poliamorosos les va tan bien como a los niños en familias tradicionales. Esto no se trata de infidelidad o traición. Se trata de expandir nuestra comprensión del amor y la familia. Puso los papeles en la mesa de centro junto a la laptop de Vanessa. Todo lo que pido es que esta familia evolucione su forma de pensar, que en lugar de juzgarnos, traten de entendernos, que en lugar de cerrarnos las puertas, acepten que el amor no siempre se ve como esperamos que se vea. Se sentó de nuevo y me miró por primera vez desde que había empezado a hablar. Te amo, hermano. Nunca quise lastimarte, pero también amo a Vanessa y no me voy a disculpar por eso. El corazón quiere lo que quiere. El cuarto se quedó en silencio cuando terminó. Nadie dijo nada durante lo que se sintió como una eternidad. Miré a mamá y su cara era ilegible. Miré a papá y estaba mirando al piso. Vanessa estaba asintiendo como si todo lo que Logan había dicho tuviera perfecto sentido. Y de repente sentí este miedo frío subiéndome por la espalda porque Logan había estado realmente bien. Había estado calmado y razonable y había tocado todas las notas emocionales correctas. Se había hecho sonar como la víctima de sus propios sentimientos, en lugar de un manipulador que había planeado robarse a la esposa de su hermano. Por un momento me pregunté si tal vez de verdad estaba llegando a ellos. Tal vez mamá estaba
estaba pensando en todos esos artículos sobre poliamor. Tal vez papá estaba recordando lo estresado que había estado en el trabajo últimamente. Tal vez estaban empezando a pensar que yo era el irrazonable por no estar más abierto de mente sobre esto. Vanessa se inclinó hacia adelante con su laptop, lista para empezar su presentación, y podía ver que pensaba que iba ganando. Tenía esa sonrisita que siempre le salía cuando una junta iba a su favor. Y yo me quedé ahí sentado en el sofá de mis padres, sintiéndome más pequeño y más asustado de lo que había estado desde que empezó toda esta pesadilla, porque mi hermano acababa de dar la actuación de su vida, y no estaba seguro de que nadie pudiera ver a través de ella. Mamá dejó que Logan terminara todo su discurso, y dejó que Vanessa instalara su laptop. Y por unos segundos horribles, de verdad pensé que tal vez habían ganado, porque el cuarto estaba tan silencioso, y nadie estaba interviniendo para defenderme. Pero luego mamá metió la mano en su bolsa, y sacó un montón de papeles. Y vi los ojos de Logan irse hacia ese montón, y algo en su cara cambió un poco. Antes de que veamos más artículos sobre poliamor, dijo mamá con esa voz calmada que usaba cuando estaba a punto de soltar una bomba. Creo que necesitamos hablar de otra cosa primero. Algo sobre la inundación de tu departamento, Logan. La postura confiada de Logan se puso un poco más rígida. ¿Qué con eso? Mi departamento se inundó y perdí todo. Por eso tuve que mudarme con mi hermano. Todos lo saben. Mamá asintió despacio. Sí, la inundación fue real. Le llamé a tu casero la semana pasada para preguntar sobre eso. Confirmó que todo el edificio tuvo daños de agua por una tubería rota arriba. La inundación fue real. Le llamé a tu casero la semana pasada para preguntar sobre eso. Confirmó que todo el edificio tuvo daños de agua por una tubería rota arriba. Ojeó sus papeles hasta que encontró lo que buscaba. Pero aquí está la parte interesante. Tu seguro de inquilinos pagó $8,000 por tus pérdidas. Tengo el recibo del reclamo aquí mismo. Sostuvo un documento impreso y podía ver números en él, incluso desde el otro lado del cuarto. $8,000, Logan. Es mucho dinero para alguien que supuestamente necesitaba $5,000 de su padre para reparaciones. La cara de Logan se estaba poniendo pálida, pero mantuvo la voz firme. Usé ese dinero para reemplazar mis muebles y mi ropa. Todo se arruinó en la inundación. Mamá negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Porque también hablé con tu amigo de la universidad, el que has estado mandándole mensajes sobre todo esto durante meses. Sacó más papeles, y estos parecían mensajes de texto impresos con números de teléfono arriba. Fue muy servicial una vez que le expliqué lo que estaba pasando. Me mandó todo. Logan se puso de pie rápido, y su carpeta se le cayó del regazo, esparciendo artículos por todo el piso. No tenías derecho a revisar mis mensajes privados. Eso es una invasión a mi privacidad. Sea lo que sea que te mostró, está sacado de contexto. Pero mamá ya estaba leyendo de la primera página. Esto es de hace 3 meses, 2 semanas antes de que se inundara tu departamento. Le escribiste a tu amigo, y cito, me voy a mudar con mi hermano por un tiempo. Vanessa ya me está prestando atención cuando él no está. No va a tomar mucho engancharla. El cuarto se quedó completamente en silencio. La sonrisita de Vanessa desapareció, y miró a Logan con confusión en la cara. ¿De qué está hablando?, preguntó. Me dijiste que la inundación te obligó a mudarte. Dijiste que era una emergencia. Logan levantó las manos. Está torciendo mis palabras. Solo estaba bromeando con mi amigo. Nos decimos cosas estúpidas todo el tiempo. No significa nada. Mamá siguió leyendo. Aquí hay otro de hace 2 meses. Escribiste. Vanessa es tan fácil de manipular. Cree que de verdad me importan sus sentimientos, pero en realidad solo le digo lo que quiere oír. Una vez que la enganche, la voy a convencer de que se divorcie de mi hermano y se quede con la casa. Es una buena casa, y yo me la merezco más que él. Vanessa se puso de pie del sillón de 2 plazas y dio un paso alejándose de Logan. ¿Dijiste eso de mí? ¿Dijiste que era fácil de manipular? Su voz sonaba diferente ahora, más pequeña y confundida, como una niña que acababa de descubrir que Santa Claus no era real. Logan trató de alcanzar su brazo. Amor, eso no es lo que quise decir. Solo estaba desahogándome con mi amigo. Ya sabes cómo hablan los hombres. Exageramos todo. No quise decir nada de eso. Pero mamá no había terminado. Pasó a otra página y su voz se puso más dura. Este es mi favorito personal, de hace 6 semanas, justo después de que mi hijo se fue a esa conferencia de trabajo. Escribiste, mi hermano es un felpudo tan aburrido. No merece una esposa como Vanessa. Ella necesita a alguien emocionante y divertido. Alguien como yo. Él solo trabaja todo el tiempo y la ignora. Le voy a dar todo lo que él no le da, y luego le voy a quitar todo lo que él tiene. Levantó la vista del papel y miró directo a Logan. Un felpudo aburrido. Eso fue lo que llamaste a tu propio hermano mientras vivías en su casa, comías su comida y planeabas robarte a su esposa. Me quedé ahí congelado en el sofá, escuchando a mi madre leer los verdaderos pensamientos de mi hermano en voz alta. Todos esos mensajes que Logan le había mandado a papá, llamándome controlador y frío. Todas esas quejas sobre cómo yo no apreciaba a Vanessa. Nada de eso era porque le importara a ella. No amaba a Vanessa para nada. Solo quería lo que yo tenía. La casa, la esposa, la vida que había pasado años construyendo. Vanessa miraba a Logan como si nunca lo hubiera visto antes. Me usaste, dijo, y su voz se quebró un poco. Todo este tiempo pensé que teníamos algo real. Pensé que me entendías, pero solo estabas jugando un juego. Logan trató de reírlo, pero salió mal. Demasiado agudo y demasiado falso. Vanessa, vamos. Esos mensajes no significan nada. Solo estaba siendo dramático con mi amigo. ¿Sabes cómo me siento por ti? Lo que tenemos es real. Te amo. Pero incluso yo pude ver que su máscara se estaba resbalando. Ya no se veía confiado. Se veía asustado. Papá se levantó de su silla y caminó hasta quedar justo frente a Logan. No gritó. No levantó la voz para nada. Solo lo miró con esta expresión en la cara que nunca antes había visto. Como si estuviera mirando a un extraño en lugar de a su propio hijo. Te voy a hacer una pregunta, dijo papá despacio. Y quiero que me digas la verdad. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Logan tragó saliva con dificultad y no dijo nada. ¿Alguna vez amaste a Vanessa?, preguntó papá. ¿O siempre se trató de conseguir lo que tenía tu hermano? El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar el reloj de la pared haciendo tic-tac. Logan abrió la boca para responder y luego la cerró de nuevo. Miró a Vanessa, y luego a mamá, y luego a mí, y vi algo romperse detrás de sus ojos. Ya no podía mentir. Los mensajes estaban ahí, en blanco y negro. Todos habían escuchado lo que de verdad pensaba, y por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, Logan no tenía nada que decir. Su silencio se extendió por 5 segundos, luego 10. Vanessa hizo un sonido que fue casi una risa, pero no realmente. Ay, Dios mío, dijo en voz baja. Ay, Dios mío, soy tan tonta. Se sentó de nuevo en el sillón de 2 plazas, y se puso la cabeza entre las manos. Creí todo lo que dijiste. Pensé que teníamos esta conexión profunda. Estaba lista para hacer explotar todo mi matrimonio por ti. Levantó la vista hacia Logan con algo parecido al asco en la cara. Me hiciste pensar que mi esposo era el problema. Me hiciste pensar que no me apreciaba, pero todo esto fue solo un juego para ti. Solo fui una forma de conseguir su casa. Logan finalmente encontró su voz. Eso no es justo. Sí tengo sentimientos por ti. Tal vez la forma en que le hablé a mi amigo estuvo mal, pero eso no significa que lo que tenemos no sea real. Tú también lo sentiste, Vanessa. No puedes fingir ese tipo de conexión. Pero Vanessa estaba negando con la cabeza.
cabeza. Ya ni siquiera sé que fue real. Todo lo que me dijiste sobre mi matrimonio, sobre que mi esposo era distante y frío, ¿eso fue solo algo que inventaste para ponerme en su contra? ¿De verdad lo decías en serio? ¿O solo me estabas diciendo lo que quería oír como dijiste en esos mensajes? Logan tampoco tenía una respuesta para eso. Observé a mi hermano parado en medio de la sala de mis padres, con su elegante atuendo y su cabello bien peinado, y su carpeta de artículos esparcida por todo el piso. Había pasado meses planeando esto. Había puesto a prueba a ambos padres para ver si lo apoyarían. Había manipulado a mi esposa con vulnerabilidad falsa y discursos practicados sobre conexión. Y ahora todo se estaba derrumbando porque mamá había hecho lo que Logan nunca esperó. Mamá había hecho su propia investigación. Me puse de pie del sofá y mis piernas se sintieron fuertes por primera vez en días. Miré a Vanessa, que todavía estaba ahí sentada con la cabeza entre las manos, viéndose como si todo su mundo se acabara de derrumbar. Los papeles del divorcio estarán listos el lunes, dije, y mi voz salió firme y calmada. Puedes esperar noticias de mi abogado para el final de la semana. Vanessa levantó la vista hacia mí, y por un segundo pensé que tal vez trataría de disculparse o explicar, o pedir otra oportunidad, pero solo asintió despacio, como si supiera que ya había perdido el derecho a pedir nada. Luego me volteé hacia Logan, que seguía ahí parado con la boca abierta, como si no pudiera creer que esto de verdad estuviera pasando. Tienes 48 horas para sacar tus cosas de mi casa, dije. Después de eso lo que quede va al jardín. La cara de Logan se torció en algo feo. No puedes hacer eso. Esas son mis cosas. Tengo derechos. Papá se adelantó. En realidad sí puede. Es su casa, y has estado quedándote ahí como invitado. Un invitado que ya no es bienvenido. Te sugiero que empieces a empacar. Logan miró alrededor del cuarto, como si estuviera buscando a alguien que se pusiera de su lado. Miró a mamá, pero mamá lo miraba con fría decepción. Miró a papá, pero tenía esa misma mirada de extraño. Miró a Vanessa, pero ella ni siquiera podía sostenerle la mirada. Y finalmente, me miró a mí, su hermano mayor, a quien había llamado un felpudo aburrido, cuya esposa había tratado de robarse, cuya vida había tratado de tomar. Esto no es justo, dijo Logan, y su voz temblaba. Cometí un error. Me enamoré de la persona equivocada. Eso no significa que puedas tirarme a la basura como si no fuera nada. Sigo siendo tu hermano. Pensé en todos esos mensajes que mamá había leído en voz alta. Toda la planeación y el manipuleo y las mentiras. Todas las veces que Logan se había sentado frente a mí en mi propia mesa de cocina, tomando café de mi taza, mientras en secreto planeaba quitarme todo lo que tenía. Tienes razón, dije. Eres mi hermano. Y eso hace que lo que hiciste sea todavía peor, porque confiaba en ti. Te dejé entrar a mi casa cuando necesitabas ayuda. Y usaste eso para tratar de destruir mi matrimonio, y robarte a mi esposa, y tomar mi casa. Agarré mis llaves del mostrador y caminé hacia la puerta. 48 horas, Logan. Después tus cosas van al jardín y nunca más te quiero volver a ver. Salí de la casa de mis padres, me subí a mi carro, y me quedé sentado ahí un minuto, solo respirando. Por la ventana, podía ver a Logan adentro, todavía tratando de discutir con mamá y papá, mientras Vanessa se quedaba sentada en el sillón de 2 plazas, viéndose como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero ya no me importaba ninguno de los dos. Salí de la entrada de papá y manejé de regreso a casa, a la casa que todavía era mía, la casa que yo había pagado, la casa donde iba a dormir solo esa noche por primera vez en 7 años. Y por primera vez en 7 años, solo, sonaba como la mejor cosa que había escuchado jamás.